Margarita, ¿no? ¿Qué sintió cuando le dijeron, Margarita, estás embarazada? ¿Cómo? ¿Qué Perdón. sentiste cuando te dijeron que estabas embarazada? Me sentí muy feliz. ¿Y cuando lo tuvo? Oh, es increíble. Es increíble. Pero nosotros, ¿qué onda? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Hay que darle de comer. Yo me pongo en la posición de mi mamá. Ah, Mi mamá me tuvo a los 19. Saber que estaba embarazada, yo me imagino su mundo, su cabeza, cómo quedaría. ¿Y ahora qué hago? Pero usted dice, pero no, es que yo estoy muy joven, dirá Karen, yo estoy muy joven, todavía tengo 25, así que ¿para qué voy a...? ¿No? Todavía tengo una vida por delante. Pero embarazado, ¿y ahora qué hago? Jorge, ¿qué pasaría si te dijeran, vas a ser papi? Pero para nosotros, ¿en qué nos aplica esto? Vamos a ver dos situaciones, dos paralelos sobre el embarazo. Vamos a la Biblia. Antes de eso quiero darle unos datos de embarazos. Investigué un poco sobre la Argentina. ¿Sabe cuántos niños nacen al mes, al año, en Argentina? Al año. Al año. 500 millones. ¿Ah? 500. No, 500.000 no. 500. ¿Cuántos cree que nacen al año en Argentina? Yo creo que como 200. ¿200.000? 200. 200.000. niños. Es más. En Argentina, estamos hablando de Ah, Jujuy toda. Ay, no es muchísimo. hasta las Malvinas, San Juan. Mínimo 80.000. 15.000. Mínimo 15. Bueno, las estadísticas dicen que en Argentina nacen promedio 700.000 niños al año. Se te decía. Claro, o sea. ¿Tienes nada que hacer? ¿Entendés? De ellos, el 16% es de embarazos de adolescentes entre 15 y 19 años. En las provincias equivale a un 25%, que son más o menos 3.000 en provincias. Y de estas son niñas entre 10 y 13 años, que representan un 69%. Y de ellas son embarazos no deseados. ¿Cuántas de esas chicas no se harán esas preguntas? Todos ¿Entendés? ¿Qué pasa si yo le diría a usted que Jorge está embarazado, Margarita está embarazada, Karen está embarazada? Hoy estamos embarazados. Y vamos a ver dos tipos de embarazo. Uno que representa la Navidad y uno que nos cuesta a nosotros. Para eso vamos a entender un poco y vamos a buscar en la Biblia Santiago capítulo 1, por favor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ay, no diga que fuiste tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ¿qué? Ser tentado. Ser tentado, ni Él no tienta a nadie. Entonces cuando nosotros sentimos que somos atraídos por el pecado, somos atraídos a hacer cosas malas, o hacemos cosas que tal vez no tenemos conciencia o no somos conscientes, ¿qué pasa ahí? Dios me puso una prueba. ¿Qué decís? Cuando se te pasa un vuelto de un cajero y se te van 1.000 pesos más, ¿o qué decís? ¿No sientes como que esa controversia? Ya pensaba. ¿Cierto que sí? No, bueno. Pero dice, Dios no tienta a nadie porque no puede. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ay, qué quiere decir? Que no es que Dios te ha probado, sino que es lo que hay en nuestro interior. Pero bueno, sí, tengo pecado, hago ciertas cosas que a veces lo hago inconsciente, lo hago consciente, caigo, no sé, pero no lo puedo evitar.
Si me estás diciendo que Dios no me pone pruebas, que Dios no tienta a nadie, sino que es lo que hay en mi interior, bueno, listo, pero ahora yo qué tengo que hacer con eso. Se preguntará, con lo que yo no puedo luchar, lo que se me hace difícil. Porque esto puede ser hasta un impedimento para que usted se acerque a Dios. Hasta la misma culpa. Decir, no, pero yo no merezco de que Dios me escuche, o Dios lo sabe todo. Porque caí, fui débil, no pude. Pero miren lo que dice el 15. Cantaran. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz La muerte. ¿Cómo podemos representar eso, Maya? ¿Y ahora qué hago? ¿Lo volvemos a leer? Entonces la concupiscencia, el deseo, lo que hay en mal en mi corazón, después de haberlo concedido, para ver una concepción que tiene que haber primero, Un hecho. un embarazo. Porque concebió. O sea, que ya sabías lo que podía pasar. O sea, pecó y ese ¿Cómo pecado que del ahora embarazo. vamos a decir que amo? No, No, ya ya sabías no lo sé. que... O sea, el pecado está, o sea que tenés un embarazo. Pero después que lo concebió, da a luz ¿qué? El pecado. El pecado. Y el pecado siendo ¿qué? Consumado. O sea que se hizo y se consumió y concebiste el pecado. O sea que hay algo que ya tenés un bebé que se llama pecado que vos vas Nació a el tener que pecado. ¿qué? Tienes que Vas a cargar con tener él. que lidiar con él. Ay, el lunes no es un pecado. No. No. Es algo, ¿cómo se le dice? Simbólico. Simbólico. Que concebiste, porque cuando vos cometes un pecado, ¿qué pasa? Ya probaste. Hiciste la concepción del pecado, por ende, diste a luz el pecado. Ahora vos vas a tener, porque no es que vos pecaste y dijiste, no, ya no lo vuelvo a hacer. Sino que vuelve a caer. O sea que vas a tener que lidiar con eso. ¿Que Dios perdona nuestros pecados? Sí. Pero hay cosas que hoy en día que todavía estamos luchando contra eso que no podemos. Contra la ira, contra el celo, contra el enojo. ¿Contra qué estamos luchando? Porque concebió el pecado. Y ahora vamos a tener que lidiar con la algo de que, consecuencia. claro, con la consecuencia. De que ya probaste una vez, lo concebiste y diste a luz el pecado. Sí, pero bueno, a lo que estás haciendo referencia no es a concebir un hijo, sino un pecado cualquiera. Claro. No, porque por ahí. Que lo representa de esa manera, porque muchas veces decimos, o no entendemos de por qué, por más que queremos luchar contra él, no podemos dejarlo. ¿Sí? Y que no solamente estamos hablando de pecados sexuales, sino de muchas cosas como enojo, la ira, no poder manejar el estrés, no poder manejar una vida integral, no poder manejar la alimentación, muchas cosas. Porque ya se probó de alguna manera que en algún momento eso me creía que me estaba haciendo bien. Y en el momento de debilidad, caigo. Y es ahí cuando Santiago se refiere a esto como una concepción de un hijo que da luz. Que es así, es cuando el pecado pasa en nosotros. Que es decir, bueno, estamos a esta altura de la vida conociendo a Génesis hace un año y no he podido dejar ciertas cosas. ¿Por qué me cuesta? Y es ahí donde muchos cristianos o muchas personas se sienten culpables y no se sienten dignos de seguir a Dios o de buscar a Dios porque dicen, no, yo no puedo. Y que no entienden que es algo que hay que lidiar con él. Hasta que definitivamente que eso desaparezca. Que el pecado es como si se diera a luz un niño. Porque dice que Dios no puede ser tentado, porque le echamos la culpa o a Dios o al diablo. No, eso fue porque el diablo, yo iba caminando, dice que yo iba caminando y pum, me hizo trancaí y caí en el pecado. No, es lo que hay entre nosotros. Porque dice, no, es que fue que tropezó y cayó en pecado. O sea, esa palabra no existe en el caminar con Dios. Esa es una excusa para pecar.
que fue que tropecé y caí. No, fue el diablo que puso el alfajor en la mesa y no lo pude aguantar y me lo comí. Entonces, ¿cómo la ve? Pero nosotros no nacemos ya, o sea, más allá de que si el pecado existe, nosotros ya cuando nacemos ya nacemos con un pecado. O sea, en nuestro ADN hay, o sea, no sé si en nuestro ADN, no sé si es así como se dice, pero no es que desde que pecan, digamos, Adán y Eva, después toda la generación va a vivir el pecado, o sea, va a tener el pecado en sí. ¿El pecado de Adán y Eva cuál fue? Comerse el fruto. No. ¿No obedecer a Dios? No. Darle muerte al espíritu de nosotros. Ok. Porque cuando comen el fruto, en ese momento el espíritu muere. Es donde el hombre se separa de Dios automáticamente. Entonces cuando nacemos muertos en el espíritu. Que por eso fue cuando vino Jesús, vino a dar ¿qué? Vida a nuestro espíritu. Se le llama pecado, pero fue la muerte de nuestro espíritu. Y eso es lo que cargábamos. Pero tenemos esa tendencia al pecar. Claro, pero no es porque vino Jesús nosotros dejamos de pecar. Claro. Pero tenemos la tendencia. Claro. ¿Sí? Tenemos ese chip que cuando prendes el microondas se activa. Siempre porque dice que el corazón del hombre siempre ha estado incitado ¿a qué? Al pecado. A hacer lo malo. Y es ahí cuando viene Jesús a enseñarnos a hacer lo contrario. Y ahí entra el ayuno y la oración. Porque vino Jesús a dar vida en abundancia. Vino Jesús a mostrarnos el camino. Que no es fácil, por eso dice que la puerta es estrecha y el camino angosto. Que no es fácil. Por eso dijo, yo me voy y le dejo a un consolador también. Por eso. Entonces, claro, en luchar con eso, con todo eso que hay en nuestro interior, es decir, bueno, ¿por qué yo peco tanto y no he podido controlar ciertas actitudes en mi vida? Es porque hay eso en nuestro interior. Hemos concedido a luz el pecado y estamos lidiando con él. ¿Sí? Ahora vemos dos situaciones de embarazo. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 1, a partir del 18. A ver si me ayuda a leer el versículo 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bueno, ahí, otro embarazo. ¿Ahí quién fue anunciado? Jesucristo. Ahí fue anunciado que iban a nacer. Pero dice que, hay algo importante, dice que María, su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido. O sea, antes de que María se casara con José, o sea, ya entró en el matrimonio embarazada. Y la pregunta es, ¿y ahora yo qué hago? Porque en esa tradición, imagínate con el tema de los fariseos. Si sorprendían en el adulterio, en fornicación, ¿qué pasaba con ellos? Los apiedraban. Mataban. La mataban. Entonces imagínate, yo voy al matrimonio, llego embarazada. Y la noticia no era saber que está embarazada, sino decirle a su familia y decirle a su esposo. Me imagino que María tuvo que haberse hecho esa pregunta. ¿Y ahora yo qué hago? Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué hizo José ahí? La cubrió. Porque él pudo haber dicho, no, mira,
esta mujer que me dieron, mira, que ya está embarazada, yo no tengo nada que ver. Pero dice que era un hombre que... Justo. Era bueno. Entonces yo le pregunto a un católico, vamos a entrar un poco en controversia aquí con el tema, sí, que más la gente de pronto en los videos, ahora no quieren los católicos, sí, lo quiero también. Si adoran a María, ¿por qué no adoraron a José? Si José le guardó la espalda. Y era un hombre justo. Dice que la resguardó. Versículo 20. Esto se pone aún mejor. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea que José estaba tranquilo No. para que el ángel viniera a hablar con él. José estaba tranquilo, yo le pregunto. ¿Qué habrá pensado José en ese momento? ¿Qué habrá dicho? Yo digo que para él tuvo que hacer, para que el mismo ángel venga y le diga: mira José, quédate tranquilo. Y es allí donde viene el primer punto. Hay situaciones que no tienen vuelta, y es como en el caso del embarazo. Ya después que estás embarazada, listo, ya está. Por más que desees abortarlo, ya en tu vida quedó marcada. Y hay situaciones que no dan vuelta. Y yo creo que ese es uno de los pensamientos que tenía José, y diría: yo aquí ya no puedo hacer nada. Y es por eso que tuvo que venir el ángel y decirle: mira José, quédate tranquilo que esto está controlado. En el vientre de María, ¿quién está? ¿Quién le dijo que estaba allí? El Espíritu Santo. No, El ángel. Espíritu Santo es. ¿No? Que lo que se había engendrado había sido el Espíritu, o sea que por tanto iba a ser algo especial en él. O sea que cuando nosotros armamos esto, tenemos que pensar que estamos celebrando una vida que alguien tuvo que pagar un precio muy alto. José estaba intranquilo y usted quiere que cuando ore las cosas se le solucionen rápido. Hay situaciones que no tienen vuelta, sino hay que buscarle una salida. ¿Es de humano que estemos intranquilos? Sí. ¿Es de humano que estemos preocupados? Sí. Pero también tenemos la capacidad para salir adelante. Porque si uno lee la historia, uno lee como si eso fuera: el ángel se le apareció a Jesús, como que muestran las películas de Hollywood, ¿no? Porque, y no muestran a José como que, Yo creo que el tipo transpiraba, yo creo que el tipo no dormía, yo creo que el tipo le daba vueltas en su cama como nos pasa a nosotros. Te viene tu mujer embarazada. Claro. Capaz te tuvo que haber tomado unas copitas de vino para matar el guayabo. Pero eso no lo dice la Biblia. Pero algo tuvo que haber pasado en José para que el ángel mismo tuvo que venir y decirle: mira, quédate tranquilo. Y miren cómo se pone. Vamos al versículo 21. ¿Qué dice? Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo y sus pecados. Imagínate quién estaba en el vientre. O sea, cuando el ángel le dice eso, mira que el que va a nacer va a ser el Salvador del mundo. O sea que cuando usted hace esto, hace referencia a que está celebrando la vida que salvó al mundo ¿de qué? Del pecado. De nosotros, de haber concedido la concupiscencia, de que nos ayuda a lidiar con el pecado, que nos ayuda a lidiar con la debilidad. Pero una persona que tuvo que pagar un precio también en guardar a una mujer y en ayudarla en su crisis. ¿Y vos crees que José pensaba en todo que Génesis se iba a formar en el 2018? ¿Él tuvo que haber pensado eso? Yo creo que no. Y eso es lo que muchas veces en nuestra mente no pasa cuando pasamos ciertas situaciones. Esta situación también puede modificar ¿qué? Otras vidas también.
que esta situación que estamos pasando también puede modificar la vida de nuestra familia. Pero José estaba pensando allí, no sé si se quería cortar la cabeza, no sé qué quería hacer, pero dice que iba a salvar, iba a ser padre del Salvador del mundo, un padre adoptivo. Y mira lo que sigue diciendo allí. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta, diciendo: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y su nombre lo llamará Emmanuel, que en traducción quiere decir Dios con nosotros. O sea que cuando el ángel le dice, van a ser Emmanuel, y el que van a ser el que va a estar Dios con nosotros. Y viste en la oración del Padre Nuestro cuando dice, venga a nosotros tu reino, es el que estaban haciendo. Dios con nosotros. ¿Qué significa Manuel? Dios con nosotros. Y cuando Jesús nos enseña ahora, dice, venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. Desde allí ya se estaba planificando todo eso. ¿Y qué sigue diciendo el pasaje? Versículo 24. ¿Qué dice, Jorge? ¿Lo tenés? Sí. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. ¿Qué hizo ahí? No fue como que se levantó, María, ven a mis brazos, te quiero. Ahí se le venía una dura tarea y dijo que la aceptó el reto que tenía por delante. Entonces es allí donde toco el segundo punto. No saber no quiere decir que no seamos ¿qué? ¿Vos crees que José estaba preparado a ser padre de otro? ¿Cuántas situaciones hemos pasado que digamos, yo de esta no voy a salir? O Margarita cuando tuvo su primer hijo, pues estaba preparada para ser madre. ¿Te prepararon para ser mamá? No. Entonces la pregunta ¿cuál fue? ¿Y ahora qué hago? Y yo creo que José pasó por eso. Pero no quiere decir que porque no sepamos qué hacer en la situación, no quiere decir que no seamos capaces. Y van a haber muchas cosas que no somos capaces. Pero cuando damos el paso, ahí nos vamos a dar cuenta hasta dónde podemos llegar. Y dice que José se levantó de su sueño y dice que aceptó a María. Yo creo que María estaría ya en el balcón mirando a ver qué iba a hacer ahora y José durmiendo, yo creo que enojado. ¿O no? Yo creo que se levantó ahí a pedirle perdón y a decirle, bueno, vamos a ponernos en trabajo a criar esto que se nos viene. Porque van a ser el Salvador del mundo. Y es por eso este es el sentido de la Navidad. Y mira lo que dice el versículo 25. ¿Qué dice Jorge? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Le puso por nombre Jesús. Y ahí nació Emmanuel. Y después, bueno, como la historia nos cuenta, como para no extendernos tanto, que vino entonces la historia de que este señor Herodes mandó matar a los hijos, ¿no? Porque le había llegado la noticia de que iban a ser un salvador, el rey del mundo. Y a él no le gustaba esa situación, entonces dijo que se iban a matar a los niños. ¿Qué les tocó hacer? A María. Huir. Y es allí cuando, ya llegando el día para dar la luz, no encontraban dónde, porque dice que no había lugar para que él naciera. ¿Y dónde le tocó nacer? Él no tenía al doctor House, no tenía la superclínica del hospital italiano en ese momento, ni tenía endoscopio, ni tenía, no sé, en un pesebre. Claro, una epidural para el dolor, para incitar al dolor, para la labor, ¿cómo es? Que salga rápido, ¿no?
No, esa es para que no le duela. Para que no le duele que Ok. le Ahí inyectan yo- en la columna, que es súper peligroso también. Pero hay otra que sí sirve para tener contracciones Ah, sí. cuando inducir el parto. Claro. Ahí no había nada de eso. ¿Quién era su enfermera? El burrito. ¿Y quién era el jefe de enfermería? La vaquita que estaba al lado. ¿Y quiénes estaban esperando el nacimiento? La gallina, el pato, todo ahí a su alrededor. Y nosotros queremos glorias mayores. Y nosotros nos quejamos porque pasamos estas situaciones difíciles. ¿Y será que José no entendía cuál era su propósito? ¿Para qué fue llamado? Para cuidar a ese bebé que era el Salvador del mundo. Nosotros podemos conceder el pecado y tener que lidiar con él, pero es saber que dentro de nosotros también está alguien que es el Salvador del mundo. Ese es el que nos va a ayudar a lidiar con ese bendito pecado, con esa bendita concupiscencia. El Salvador del mundo dice que traerá perdón de pecado. ¿Y ahora qué hago? Estamos llamados a vivir con propósito. Y es por eso que Jesús toma sentido en nuestra vida. Y es por esto que este ministerio cada vez toma más fuerza, cada vez más sentido. Y ese es el sentido que vos tenés que darle también a esto. Porque es donde su alma, su espíritu, su ser está siendo alimentada, que está haciendo lumbrera sus caminos y que está ayudando a edificar su espíritu, su alma y todo su ser. Porque hemos encontrado y estamos hallando un propósito en nuestra vida. Porque no sé si usted aguante la carga de que el ángel del Señor se le aparezca. Yo creo que el Señor quiere evitar muertos antes de que... ¿no? Pero son cosas que tenemos que lidiar. Porque estamos llamados a tener un propósito. Porque el Salvador del mundo también vive en nosotros. ¿De acuerdo? El primer pasaje que vimos. Y será llamado admirable, consejero, príncipe de paz. Ese es el que está dentro de nosotros. Ese es el que guía nuestros pasos. Es el que nos ayuda. Por eso José dice que él se levantó. Despertando José del sueño, hizo como el ángel le había dicho y lo había mandado y recibió a su mujer. O sea, él tuvo que actuar. Tuvo que tomar las riendas de ese propósito por el cual fue llamado. ¿Y qué tal que José hubiera dicho, no, sabes que te voy a acusar? ¿Qué hubiera pasado? O sea, póngase en el peor ámbito. ¿Qué hubiera pasado? Pero Dios no escogió a José precisamente porque sabía que estaba preparado para esto. Entonces, podemos entender por qué cada uno de nosotros fuimos elegidos a aportar a Jesús. Y José no es que era el ángel Gabriel, tuvo crisis. O dice que él era un hombre justo. Pero hay cosas que a nosotros vamos a tener que hacer que no nos guste, como pedir perdón, hacer cambios en nuestra vida que no nos van a gustar. Pero vino el ángel del Señor y le dijo, mira, van a ser el Salvador. Y que cuando venga una situación en su vida, vos vas a entender que esta situación es la que lo va a ayudar a ¿qué? A ser mejor, a entender tu propósito. Y a mostrar qué es lo que hay en vos. Ahora yo le pregunto, ¿cuál fue el campo de batalla de José? ¿Qué sería lo más difícil de José que tuvo que haber pasado? Ya conocemos un poco la historia, viste que fue al pesebre, papá tuvo el hijo. ¿Y te imaginas cuando él tuvo al bebé en sus brazos? ¿Cómo habrá sido eso? Cuenta una historia, una parte de la Biblia que también dice que los pastores llegaron allá. Los reyes magos llegaron.
Y al ver unas personas que nunca fueron invitadas, haber llegado a un lugar donde él ni se imaginaba que iba a ser reconocido, pero llegar. ¿Cómo se habrá sentido? Que llegó con mirra, con oro, con regalos. Abrumado, porque Y yo creo que Por sin un lado- dinero también. por un lado era el hijo de Dios, enviado de Dios, Sí. pero por otro, él capaz habría querido que fuera su hijo de verdad, Claro, pero no era su hijo. Iba a tener que lidiar con eso, claro. pero no, igual no lo abandonó. No. Porque sabía que había sido Y que no era su plan, ¿no? que era un plan de Dios. Quedó plan de Y al llegar con mirra, con oro, con todos esos regalos, con incienso. Yo creo que el pobre tuvo que haber sido un becerre porque no creo que había tenido dinero para pagar un Sui Médica o un hospital italiano. O una superpartera de, ¿no? De esa, el doctor. Pero vos habías dicho en el momento que cuando llegaron, cuando él nació, que se juntaron alrededor, pero que era una multitud lo que se juntó alrededor Claro. en el lugar donde él había nacido, Claro. que era impresionante. Entonces yo me imagino que, yo creo que ahí también ellos podían entender la magnitud de Lo que quién se estaban haciendo, porque dice que adoraban. Imagínate una multitud que se rodea alrededor de una casa. Ahí yo digo, bueno, es el Hijo de Dios. O sea, no me puede quedar otra que creerlo. Entonces, claro, y llegaron estas personas con regalos y todo, y claro, ellos yo creo que desconcertados. Ahí se confirmó todo lo que el ángel le había dicho. Pero uno quiere que pase como, que primero le pasen las cosas sin haber anuncio. O sea, uno quiere primero recibir y después creer. Pero aquí les tocó creer y después recibir. ¿Me entienden? Todo lo que les hizo un creer. No fue como le dijo a Abraham: Abraham, anda hasta tu tierra y tu parentela y vete al camino donde yo le voy a mandar. Y él creyó. Y él creyó y fue, obvio, imagínate. Por eso estamos hoy aquí. A Dios tiene unas formas tan raras de actuar. Óigamelo si no. Sí. Hay cosas que en nuestra vida pasan que Misterioso. no entendemos. O sea que no es necesario saber qué va a pasar, sino seguir adelante, Confiar. 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 ¿Me entiendes? Y por último, el campo de batalla es en la acción. Una persona que está, una tropa de guerra, si es declarada la guerra, ¿será que en la trinchera van a, no sé, será su campo de batalla? La batalla se hace ¿en dónde? Con el que tiene que luchar. ¿Con cuántas cosas tuvo que luchar José aquí? A ver si estuvieron atentos. Con actuar, con mentir. Con su dignidad, como hombre. ¿Qué otra cosa tuvo que ahí luchar José? Yo creo que su situación económica no era la mejor tampoco, porque era un carpintero. Y tener que irse. No creo que en sus planes estaba irse. Y yo creo que cuando llegó a ese hotel, a ese pesebre, yo creo que le habrán dicho: no, es que no tengo lugar. La Biblia dice: no tenía lugar. Donde, si quieres, mira allá donde están las vacas, donde tengo, si quieren ahí. Imagínate los dueños del hotel cuando se despierten y escuchan una bulla y que llegó un montón de gente, pero ¿qué pasó aquí? Un after party, no sé qué pasó acá. Porque es que llegaron reyes, llegaron un montón de personas. ¿Qué pasó? Yo
Yo creo que hasta se habrá asustado y estarán diciendo, no, se me van a llevar los patitos, se me van a llevar las vaquitas, se me van a llevar todo. Y no es que estaban haciendo el rey del mundo allá atrás. Estaban haciendo el Salvador. Entonces, hay situaciones que nosotros vemos y que las vemos muy por encima porque es lo que nos han enseñado en las películas y todo. Pero que tuvo un trasfondo que hoy vemos el resultado, que es nuestra fe. Que hoy podemos armar un arbolito. La próxima semana vamos a ver el significado de esto, para que lo puedan entender. ¿Es pecado? ¿No es pecado? ¿Es una fiesta pagana? No. Vamos a ver el significado, como el año pasado. Pero bueno, hubo un embarazo y hoy quise hacer esos dos paralelos. Un embarazo que define la eternidad de nuestra vida y otro embarazo que es con el que tenemos que lidiar el día a día. Pero usted tiene que darle prioridad a aquel que nació a salvar nuestra vida. ¿Sí? Aquel que le dio vida a nuestra vida. Entonces, ¿estás embarazado? Y es como la mamá cuando dice, nosotros cumplimos años y dice, ay, me acuerdo hace 15 años cuando estabas. A esta hora ya tenía contracción. Claro. Y es esta época donde podemos decir, este es un año más donde, ¿quién está dentro de nosotros? El Creador, el Rey del mundo, aquel que le partió la cabeza al pobre José que no sabía qué hacer, que pagó un precio. Ahora, ¿qué hago? Nuestra misión es ¿cuál? Ir al campo de batalla, no tenemos otra. Que no es culpa del diablo, que no es culpa de nadie. Es lo que teníamos al frente y es lo que teníamos que empezar a lidiar con eso y darle prioridad a aquel que vino a este mundo a mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Entonces, bueno, ¿qué le parece si oramos? Vamos a hacer una oración y